Buenas, pero primero, bienvenidos a un café y charla con Luis. Hola a todos y bienvenidos a un café más. Soy Luis y hoy vamos a hablar de un golpe duro de realidad. Y esto es cuando te diste cuenta que tener en casa esa decoración o esa fotografía o ese cuadro, comprar unas simples cortinas, un cojín, sería algo tan costoso. Hoy vamos a hablar del shock de la vida doméstica. El tema de hoy es que unas cortinas cuestan ¿cuánto? Ahora, tú piensas, solo es un trozo de tela. ¿Cómo puede ser tan caro? Pues, sorpresa, hijo. Este es el villano final de la vida adulta, porque tú no sabes lo que es caro hasta que quieres poner cortinas en tu casa. Y claro, toda la vida tú pensabas que eso era algo más accesible, más manejable, porque a ti tus padres nunca te contaron y te explicaron lo caro que era. Tus padres compraban las cortinas, compraban la ropa de cama, tu madre traía los cojines. Yo me acuerdo la primera vez que yo estaba hablando de independizarme, yo estaría a lo mejor con unos 24 años, estaba yo hablando con una amiga, íbamos a ver pisos, comparábamos precios, entonces, tú sabes, dentro de todo, yo siempre he sido una persona muy de planificar, muy analítica, entonces yo llegaba a un piso y yo decía, bueno, mira, por ejemplo, yo me acuerdo que me había enamorado de un estudio, ¿vale? El estudio era como estilo dos plantas, era como una planta baja, una escalerita y la habitación en esa planta alta. Y había una ventana abajo y otra ventana arriba. Bastante grandes, ¿eh? Cada una se llevaría a lo mejor 4 paños de cortinas. Pues bueno, yo comencé a sacar mi presupuesto. Yo decía, bueno, tengo que comprar una cama, tengo que comprar un colchón, la ropa de cama, la cortina para arriba, cortina para abajo, porque tomar en cuenta que esto era en Costa Rica. En Costa Rica no es habitual que existan las persianas como aquí en España. Aquí en España es muy común que las ventanas tengan persianas. No es regla general, pero es muy común que tengan las típicas persianas estas externas. Entonces, si tú no estás en casa, tú bajas la persiana y nadie puede ver dentro de tu casa. En Costa Rica no. En Costa Rica, si tú no pones unas cortinas, todo el mundo vio todo, porque no hay nada que tape de afuera adentro. Entonces, pues claro, comencé a sacar cálculos y resulta que me salía más caro solo decorar que el primer mes de fianza del piso. Y yo, uy, 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 ¿esto qué es? Ese fue como el primer choque que me dijo, escucha, que todavía no te puedes independizar aunque quieras. Porque aunque tú digas, bueno, mira, no cojo nada de decoración, solo lo necesario. Vale, tú vas a poner un colchón sin sábanas. ¿Y con qué te tapas cuando haga frío? Hombre, pues nada, pues sábanas tienes que comprar. No es que cortinas son por decorar, bueno, sí, pero necesitas tapar de afuera hacia adentro. Tienes que comprar por lo menos las cortinas más baratas que encuentres, aunque sea por tapar un poco que no puedan ver de afuera de la calle a tu casa. Pues ya eso es otro dinero. Y entonces, donde tú comenzas a priorizar por lo menos lo necesario, ya tú comenzabas a decir, bueno, mira, para mi cumpleaños quiero que me regalen cortinas, porque desde luego no te querías ni gastar ese dinero. Y es que encima, a ver, yo creo que todo esto va un poco de parte del mismo consumismo que te meten en la cabeza y te van vendiendo, porque ya donde tú pones una cosa nueva, ya todo te parece viejo, todo te parece feo. Tú llegas a una habitación y pones unas cortinas, pues ya no te gustan los cojines. Cambia los cojines, es que ya no van con la ropa de cama. Cambia la ropa de cama, uy, es que la pintura ya no va. Y comienzas a sacar y a sacar una lista de necesidades que no son necesidades, cabe aclarar, tú puedes vivir tranquilamente sin decorar, tú puedes vivir tranquilamente solo con lo necesario, pero en ese momento es como una lucha interna porque tú dices, hombre, es que sea muy feo todo esto, todo esto tan viejo con esto nuevo. Y comienzas como a luchar con eso y te das cuenta de que muchas cosas que para ti eran una normalidad son un capricho y te das cuenta que muchas no solo son un capricho, son un lujo, porque no te las puedes permitir. Y también nos hace comparar un poco las perspectivas de cómo son las cosas, porque ahora las cosas son un poquito diferentes a antes. Antes era muy común que incluso hablando de simple decoración, era muy común que en las casas
la madre, la abuela, la tía, alguien se dedicara a hacer las cortinas. Entonces generalmente tú ibas y comprabas la tela y la hacías o le pagabas a alguien para que lo hiciera. Ahora tú vas a una tienda de esta de los 10 euros, te vas a la IKEA, te metes a cualquier tienda online, buscas lo más barato y ahí entra un poco un compromiso de precio versus calidad. Hubo un momento en la vida en que estas cosas eran calidad, donde si tu madre compraba unas cortinas, esas cortinas pasarían 30 generaciones y estarían intactas. Y de hecho, así es, en el salón de mi casa tenemos unas cortinas que mi suegra compró hace 30 años y están como el primer día. Bonitas, muy atemporales, muy neutras, porque antes también muchas veces no se buscaba tendencia, se buscaba algo práctico y algo que sirviera sin importar qué color de pintura pusiera, sin importar si cambiaba los muebles, porque ahí viene otra trampa. Cuando tú compras cosas que van ligadas a una tendencia, solo funcionan mientras esa tendencia esté en pie. Pero si tú dices, no, mire, yo voy a comprar unas cortinas lisas de un color neutro, que sean a lo mejor sí prácticas de tapar la luz, porque yo lo que quiero es poder abrir la ventana y que no me entre la claridad de fuera, pues mira, vas a tener unas cortinas que si pintas tu pared de beige, de blanco, de rojo, de verde, de azul o del color que sea, van a seguir funcionando porque son artículos neutros, son artículos creados para durar, no son tendencias. Y yo creo que esa es una de las cosas que más me costó a mí aprender en este tema. Sobre todo porque los precios han cambiado mucho con los años de muchas cosas. Yo es verdad que he tratado de cambiar un poco mi tendencia de gastos y me he dado cuenta que muchas cosas no cuestan lo que costaban antes. Antes era muy común que en una casa hubiera solo un televisor. ¿Por qué? Porque eran muy costosos. Era costoso todo, era costoso la instalación del cable para ver la televisión, para tener canales, era costoso el aparato como tal, porque resulta que una televisión pequeñita, de hecho de casualidad, mi marido el otro día encontró un vídeo en TikTok que mostraba como anuncios antiguos de periódico y todo, y habían anuncios de televisiones antiguas. Estamos hablando de televisores de 14, 20 pulgadas. Fíjate, un microondas básicamente, pequeñitos, pequeñitos. Pues resulta que estos televisores de 14, 20 pulgadas costaban en su momento el equivalente a unos 400, 500 euros de hoy. Y tú dices, pero si con eso me compro yo una pantalla de 65 pulgadas. Hoy en día, ¿por qué la tecnología se ha abaratado? Pero entonces ahora, ¿qué es lo que te sale caro? No es tener electrodomésticos, no es tener tecnología, es toda esa decoración, porque entonces, haz que este papel pintado de esta tendencia de Pinterest cuesta tanto. Haz que el color de moda de este año es tal, pum, pues ya te gastas dinero en pintura, no por mantener la casa, no porque esté bien, no por hacerla a tu espacio, lo gastas porque es una tendencia. Y las tendencias decoran muy mal, porque la realidad de las tendencias es que son cosas temporales, son cosas que a los 2 años caducan, son cosas que dejan de gustar muy pronto y muy pronto vuelves a otra tendencia que lo mismo ya tú hasta tenías. Entonces, yo siempre he tratado de mantenerme dentro de la teoría de vamos a decorar en mis gustos, no en mis tendencias, en mis gustos. Si yo me gustan los colores claros, pues voy a pintar la casa de color claro. ¿Por qué? Porque entonces no me voy a aburrir, no voy a querer cambiarla cada 3 meses, no voy a querer hacer esos cambios muy por seguido y voy a evitar entrar en gastos innecesarios de dinero por haber querido seguir una tendencia. Porque entonces yo ahora me meto a internet, como hace unos años, que estaba de fama, el famoso gris millennial, que a mí nunca me gustó el gris millennial, porque yo realmente, pese a ser millennial, nunca fui minimalista, a mí nunca me gustó el tener todo en un blanco y en un gris pálido, para mí eso eran habitaciones sin vida. Entonces yo siempre he sido de pintar de colores, o si pintaba un color claro, poner decoración de colores fuertes para que resaltaran más mucho verde, mucho azul, mucho amarillo, dorado, mucho en estos colores, y así es como he decorado mi casa y estoy sumamente feliz con las cosas con las que yo decoro mi casa. Y entonces así yo tengo cosas que llevan conmigo ya 5 o 6 años y no las quiero cambiar. Y que cuando las cambio de sitio, las cambio de posición, las cambio a lo mejor un poco de estilo y las cambio yo mismo, que yo digo, mira, me ha aburrido que esta cortina sea de esta forma, pues cojo la máquina de coser y vamos al lío.
porque he decidido cambiar esa mentalidad de en vez de comprar por tendencia, comprar por gusto. Y eso hace una diferencia enorme. De hecho, revisando un poco los estudios, esto nos indican que los gastos han subido extremadamente en el tema de decoración. De hecho, se estima que aunque los millennials compran menos casas que sus padres, o sea, compramos menos, alquilamos menos porque tenemos menos posibilidad, gastamos mucho más en decoración. Un promedio de 14.000 euros anuales por hogar, superando enormemente a la generación X y a los boomers. Esto salió del State of Home Spending Report de Angie del 2025. Estamos hablando que nosotros consumimos hasta 2 o 3 veces más en decoración sin tener propiedad, cuando la generación X y los boomers sí tenían propiedad y no lo gastaban en esto. Entonces ahí es donde nos tenemos que preguntar, ¿por qué sucede esto? Por supuesto que estos datos pueden variar. Por supuesto que no en todo el mundo es igual. Esto posiblemente se basa más que nada en hogares americanos. Pero sin mentirte, la primera vez que yo hice un gasto fuerte en mi casa con mi madre de decoración, de decir, vamos a poner cortinas buenas que tapen la luz, el ruido, todo, nosotros nos gastamos por ventana aproximadamente 200 euros. Y esto tomando en cuenta que no las compramos en una tienda, que le pagamos a una costurera por hacerlo y compramos la tela aparte, lo cual minimizó el gasto significativamente por la mitad. De hecho, este mismo estudio de Angie de Kitchen Bad Design News dice que el 74% de los millennials prefiere gastar en renovar y en decorar en lugar de mudarse, principalmente por las altas tasas de interés de las hipotecas. Somos la generación renovación, porque entonces nuestros padres eran más de decir, mira, si este hogar ya no me sirve por lo que sea, nos vamos a otro hogar, y nosotros somos más de decir, mira, ya que no puedo ni permitirme vivir donde estoy viviendo, pues voy a tratar de sacar el mayor provecho al espacio que pueda. Y comenzamos a entrar mucho en estos temas de gastos innecesarios de decoración, que en realidad yo creo que son una forma de disimular la miseria que estamos viviendo en el tema de la vivienda. De hecho, dentro de lo mismo, yo hice unas encuestas en redes, en todas las redes sociales y en YouTube y en todo, donde he preguntado a los seguidores, ¿en qué se han gastado más dinero del que pensaron se iban a gastar? O sea, no que es más caro en sí, sino que, por decirte algo, que pensabas que costaba 100 euros, pero te terminó costando 1000. Y más de la mitad, el 67%, opinó que lo que les costó más de lo que pensaba que iba a costar era decoración estilo textil. O sea, cortinas, cojines, manteles, cubre colchones, todo ese tipo de materiales textiles que nadie pensaba que fueran tan caros. Y por supuesto, yéndonos a lo simple, estamos hablando que la media de las personas que han respondido a mis encuestas y a los que se basan estos estudios compran en tiendas económicas, compran en Chain, compran en Temu, compran en IKEA, compran lo más barato sin importar la calidad o el material del que esté hecho. Porque si tú comienzas a ponerte especial y tú dices, quiero un buen material, quiero un material ecológico o quiero un trabajo artesanal, te cuesta 2, 3, 4 o 5 veces más de los datos que te estoy dando. Entonces, es bastante, bastante excesivo. Y todo va de la mano un poco con todas las situaciones. Cada vez es más difícil independizarse, cada vez es más difícil tener un hogar propio, cada vez es más difícil muchas cosas. Entonces nosotros buscamos oportunidades de control. ¿A qué me refiero con esto? Buscamos cosas que podamos controlar, que podamos manejar. Y nos hacen creer que el manejar la decoración es una forma de tomar control de nuestra vida. Porque si yo estoy confinado a un espacio de 20 metros cuadrados porque la única opción que tengo es alquilar una habitación porque no puedo ni siquiera alquilar un piso, pues la única forma de sentir que tengo un poco de control sobre todo esto es poder cambiarle la decoración cada 6 meses para sentir un poco que no estoy en una miseria, que no estoy amarrado a algo que realmente no quiero.
Y estas opciones de decoración, en realidad, todo ya está inventado. Nosotros lo que buscamos son tendencias, nosotros lo que buscamos es tomar un poco el control de este desorden que nos dicen que es la vida. Y pues entonces ahí es donde vienen y se mezcla con actitudes normales, porque a ver, también te digo una cosa, las prioridades cambian con el tiempo. Al principio a lo mejor tú tienes mucha prioridad por viajar, por salir, por esto, y hay un punto en que tú le coges mucho aprecio a que el espacio tuyo sea tuyo. Y ahí es donde entra mucho ese choque con esa crisis de si no puedo tener un espacio, pues voy a tratar de sacar el mayor provecho al espacio que puedo tener. Ya que no puedo alquilar, ya que no puedo comprar, ya que no me puedo independizar, pues voy a coger estos 20 metros cuadrados de habitación y voy a sacarle y exprimirle todo lo que pueda. Y ahí es donde entra uno en estas cosas. Y no me malentiendan, es muy normal seguir, emocionarse por ciertas cosas. Las prioridades cambian, los gustos cambian. Tú dime cuándo en tus 20 te has fijado siquiera en el precio del detergente en la vida. Pero tú llegas a los 30 y tú ves que está en 1 euro de descuento el detergente y te pones contento porque tú dices, uy, está más barato el detergente. Y tú dices, ¿qué sentido tiene? Pues ninguno. Es lo que te gusta. Luego resulta que le coges cosas favoritas para todo, porque entonces resulta que ahora tienes un trapo favorito para limpiar, tienes unas cortinas que te gustan más, tienes una ropa de cama que te es más cómoda. Y es normal, van cambiando las prioridades, vamos encontrando gustos y vamos empezando a aferrarnos un poco más a nuestro espacio. Y ojo, porque yo soy el primero que siempre he dicho, nunca escatimes en tu habitación. ¿A qué me refiero a eso? Con tu colchón, tu cama, tu espacio de descanso, tú te tienes que sentir cómodo para descansar. Y eso es algo, es una pelea que yo nunca he tenido. O sea, yo nunca en la vida has visto que yo diga, uy, yo no me gasto tanto en una cama. Perdona, como si tengo que vender un riñón para comprar mi cama. Pero mi cama tiene que ser cómoda, me tiene que gustar y yo tengo que estar feliz de descansar en ella porque es mi espacio de descanso. Yo puedo tener el resto de la casa, no tener un mueble, pero mi cama tiene que ser perfecta. Y ese es mi modo de pensar. Ojo, que no tienes que tener el mismo que yo, ¿eh? Pero siempre he aprendido muchas cosas y creo que la que me ayuda a enfrentar un poco este tema es esa que os comento de no dejarme ir por tendencias. Cuando yo comenzaba a irme por tendencias, pues me veía cambiando de decoración cada vez. ¿Por qué? Porque me aburría, porque es una tendencia, porque lo que hoy está de moda mañana ya no está. Y es lo que pasa. Entonces desperdiciaba más dinero, más impacto ambiental, más basura, más trabajo, porque entonces te ves redecorando una y otra y otra y otra vez. Y entonces comencé a decorar por gusto, entonces comencé mucho a hacer cosas de decoración propias. De hecho, tengo unas piecitas de cerámica que yo fui a pintar con mi madre mientras estaba viva a uno de estos sitios donde tú pintas tu cerámica y todo. Y eso, mira, yo no lo cambio ni por la pieza de diseñador más cara del mundo, porque para mí es un recuerdo muy importante. Y entonces yo tiro mucho a la personalización. Ya a mí, si no me gusta un mueble, en vez de pensar, voy a tirarlo, yo digo, bueno, mira, ¿y si lo rebarnizo? Le doy una lijadita y lo pinto de nuevo. A lo mejor es que no me gusta el sitio donde está, nada más lo voy a mover a otro sitio, voy a reacomodar las cosas. Trato de buscar otras opciones porque ya no priorizo tanto ese gasto innecesario, sino que priorizo más que el espacio de verdad sea mío. Y a lo mejor lo que quiero hacer con el episodio de hoy es traerte a ese concepto de huye de las tendencias, huye de decorar porque te digan que algo se ve bien, y si decoras, hazlo porque es tuyo, porque te gusta, porque de verdad es algo que te va a acompañar en el proceso que tú sigas en tu vida. Y a lo mejor en unos años no te gusta, pero no es lo mismo, y os daréis cuenta, no es lo mismo cambiar algo porque no te gusta que cambiar algo por tendencia. Cuando sigues tendencias, cambia las cosas cada semana. Cuando cambias algo que no te gusta, muchas veces no lo cambias, sino que cambias el objeto en sí. No sé si me explico. No es que lo tiras y lo sustituyes, sino que dices, no, le voy a quitar esto, o le voy a agregar esto, o lo voy a mover, o lo voy a repintar, porque ya ves las cosas de otra forma. Ya las cosas no se vuelven un gastar por gastar, sino que ya se vuelve, no, esto es parte de mi espacio y esto simboliza un recuerdo, una vivencia, un algo.
porque no todo necesariamente es un objeto por tener un objeto. Que ahí viene el otro punto, no compres decoración solo por comprar. No compres jarrones solo porque, uy, es que estaba muy bonito y estaba en descuento. Vale, amigo, pero tú tienes flores, tú haces alguna artesanía que vayas a poner un jarrón, o solo estás comprando el jarrón para meterlo en una cajonera hasta que algún día le encuentres uso. Porque para eso no compres un jarrón. ¿Me explico? Hay que ser un poco coherentes y muchas veces preguntarte, ¿esto realmente lo quiero? ¿O solo lo quiero porque está en descuento? ¿O solo lo quiero porque está de moda? ¿O solo lo quiero porque X influencer subió una foto de? Creo que eso es una pregunta que tenemos que hacernos antes de comprar esa decoración, evitarnos algunos de esos gastos tontos y, mejor dicho, pensar en decoración más personal. Pensar en decoración que de verdad signifique algo para nosotros, algo que sin importar si la tendencia es el color blanco, el color gris, el morado, el azul o el verde, tú dices, se va a ver bien porque es mi personalidad, es algo que me representa a mí, no es una moda, no es es famoso por hoy y ya está, sino que es, no, este color lo estoy poniendo porque me gusta, porque me agrada. Que hasta hace poco así se decoraban las casas se decoraban en base a personalidad, no se decoraban en base a cuál es la tendencia de decoración ahora. Yo te digo una cosa, yo las tendencias ya me las llevo por donde tú sabes. Yo tiro a lo que me gusta, a lo que me hace sentir a mí bien y lo que hace el espacio sentirse bien. Al final la decoración es una forma de autocuido, es una forma de personalizar, de tomar un espacio y de hacerlo tuyo. Ahora, no tienes por qué creer que todo es una revista de decoración ni por qué pensar que todo es un gasto de dinero. Yo te digo que una de las decoraciones más lindas que yo tuve, que era cuando vivía en Costa Rica, la hice yo porque no tenía dinero y yo dije, yo quiero que mi espacio sea cómodo y no tengo dinero y tengo muchas prioridades ahora en gastos para ponerme a ahorrar específicamente para esto porque tengo ahorros para otra cosa y literalmente pedí sobras de esto, de los cacharritos estos de madera, que se me olvida el nombre, de los palets, sobras de palets a una fábrica que me los regalaron, ni me costó dinero porque literalmente los iban a tirar. Yo los cogí, los lijé, los barnicé, me hice un mueble para mi televisión de entonces, hice un escritorio, venga, me hice una decoración preciosa, que al día de hoy, como 10 años después de que hice esa decoración, todavía existe porque esa decoración yo se la dejé a una prima y otra se la vendí a una amiga y todavía existe. ¿Por qué? Porque era un mueble que yo le puse tanto cariño y tanto esmero que es que yo no me quería deshacer de él. No me lo traje a España porque es que era un gasto tonto lo que me costaba traérmelo a España. Era una cantidad ridícula de dinero porque claramente era un mueble muy pesado, era madera, madera. Y yo decía, hombre, ¿con qué necesidad me lo voy a llevar a España? Pues nada, por lo regalo, por lo vendo, por lo que sea, pero no lo voy a convertir en basura. Y no fue basura. Y durante mucho tiempo yo estaba sumamente contento con mi habitación, que no era revista de decoración, no seguía ninguna tendencia, pero yo era feliz porque el espacio era mío, era mi estilo, era mi gusto el que estaba ahí. No era lo que me decía un influencer que tenía que poner, no era lo que decía una revista que decía que esto eran los colores del año, no, era lo que a mí me gustaba y lo que yo consideraba que se veía bien y lo que iba acorde a mi personalidad y mi estilo. Entonces, mm, al fin y al cabo, lo que quiero deciros con todo esto es, deja llevarte un poco más por lo que te gusta. No todo tiene que ser un gasto. Muchas veces darle una segunda vida a algo te va a gustar más hasta que lo que venden. Y de verdad búscale valor a las cosas, no solo el valor económico. Las cosas son caras. Y si sigues tendencias, te digo, te va a costar todo el triple, porque además de caras vas a tener que cambiarlas cada 2 semanas, entonces peor me lo pones. Entonces, mejor ve pensando en qué te hace feliz, qué te gusta, cómo hacer un espacio tuyo. Y muchas veces te darás cuenta que hacer un espacio tuyo no implica irse a gastar 900 euros a una tienda de decoración, que el hacer un espacio tuyo no implica
comprar pintura cada 2 meses, que el hacer un espacio tuyo tampoco implica hacer lo mismo que están haciendo todos, sino que hacer un espacio tuyo es eso, es hacerlo tuyo, es qué puedes agregar a tu espacio que te haga feliz, que te traiga calma, que te traiga esa, ese sentido de control y cuidado que le quieres dar a tu espacio. Y nada, hoy la verdad que era un capítulo bastante corto. No lo quería centrar en mucha tontería, la verdad quería enfocarlo mucho en esto de dejemos de seguir tanta tendencia y veámonos mejor a nosotros mismos. Y vamos a centrarnos más en disfrutar de los momentos y disfrutar de los espacios. Gracias por acompañarme en esta transformación de ideas que hemos vivido. Esto es un café y charla con Luis y por favor, muy importante, recomendación final que creo que os ahorrará mucho dolor de cabeza. Antes de comprar muebles, miran los espacios. No saben la cantidad de errores que puedes cometer por dejarte llevar por la vista y no llevar anotada unas medidas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.